Buenas noches, hermanos. En esta hora les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a Dios en este día 20 del 3 del 2020. Estamos cumpliendo la cuarentena de la que se ha dispuesto acá en Argentina. Estamos en Mendoza, Guaymallén, compartiendo la palabra de Dios. Espero que a cada uno de los que les llegue en esta hora este video les sea de mucha bendición y sea la palabra viva y eficaz, tocando los corazones, sea el Señor moviéndose en cada vida. Agradezco a Dios porque estoy con mi familia compartiendo su palabra. Y bueno, en esta hora el mensaje que les quería traer se llama la ira de Dios sobre la tierra. Si nosotros vemos en Isaías 63, dice la palabra de Dios: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Acá estoy compartiendo la palabra con mi sobrina Charlotte, con mi hijo Emanuel, con mi hija Dalma y con mi mujer Yael. Nosotros somos de la Iglesia Pentecostal Unida de Argentina, la Iglesia del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora nosotros podemos ver que está pasando de todo, y todo eso le puedo decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estaba ya escrito en la Biblia, cuando habla que cuando oigáis de rumores de guerra. También habla de pestilencias, habla de terremotos, habla de muchas cosas que iban a ir ocurriendo en la tierra, y todas esas cosas son las que vemos hoy. Es necesario en esta hora en el cual yo creo que este video al que llega, que sea de bendición, que en esta hora nos pongamos a cuenta con nuestro Dios, con nuestro único y verdadero Dios, que se llama Jesucristo, como dice Colosenses. Si nosotros vemos, nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios de paz, pero también tenemos un Dios que dice: mía es la venganza, yo daré el pago. También tenemos un Dios de misericordia, que lo que quiere es que nosotros nos arrepentamos, lo que quiere que nosotros lleguemos, como dice su palabra, al reino de los cielos. Si nosotros vemos, la Biblia nos habla de un cielo y de un infierno, no nos habla de ningún lugar intermedio, y nos habla de un solo mediador, que ese es Jesucristo. Si nosotros vemos, acá en la tierra es un filtro, y cada uno de nosotros va a decidir a dónde ir. Cada uno de nosotros va a decidir según nuestros actos de fe, si queremos ir al cielo, o según nuestros actos de desobediencia, si queremos ir al infierno. Aquí es donde nosotros sacamos el boleto donde vamos a pasar toda nuestra eternidad. Si nosotros vemos todas las cosas que podemos apreciar, todo lo que tenemos, la ropa, auto, casa, la palabra de Dios dice en Eclesiastés que es todo vanidad de vanidades. Todo esto va a pasar, y nuestro cuerpo va a ser glorificado. Aquel que crea, aquel que entiende la palabra, puede saber que estos tiempos que estamos pasando ya estaban escritos en la Biblia. Si nosotros vemos, hay una promesa de parte de Dios que Él iba a estar con su pueblo, que Él iba a estar con cada uno de su pueblo. Nosotros vemos que nuestro Dios castigó a Sodoma y a Gomorra justamente por el pecado, porque era tan grande el pecado en esas ciudades, en la inmoralidad, los pecados sexuales, todas las cosas que no le agradaban. Todos se habían apartado de Dios, así como el día de hoy están toda la gente apartada de Dios,
y aún al cristiano le cuesta ser obediente a la palabra. En ese tiempo también, y si nosotros vemos, había una persona que intercedió, que se llamó Abraham. Abraham intercedió para pedirle a Dios que tenga misericordia por ese pueblo. Dice que Abraham le decía a Dios, si hubieran 50 justos, ¿tú perdonarías a ese pueblo? Y dice que Dios le dijo que sí, por amor a esos 50 justos. Y dice, aun si hubieran 40, 45, ¿tú perdonarías a ese pueblo? Dios le dijo que sí. Después sigue y le dice, si hubieran 40, ¿tú perdonarías a ese pueblo? Dios le dijo que por amor a esos 40 lo perdonaría. Después baja el número en 30 y hasta 10. Pero podemos ver por la palabra que no habían ni aún 10 justos. Nosotros vemos los dos varones de Dios, los ángeles, que bajaron a rescatar a Lot y a su familia. Esos ángeles podemos ver que aún el pueblo los quiso violar. Era tan grande la inmoralidad, era tan grande el pecado que era necesario un castigo de parte de Dios, y eso fue lo que pasó. Ahora en este tiempo es lo mismo, es tan grande el pecado, tan grande la desobediencia del hombre, la maldad del hombre ha crecido tanto que bueno, los castigos de Dios están cayendo sobre la tierra. Las trompetas van a ir sonando conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver muchas veces los gobiernos se han preparado para las guerras. Tenemos Estados Unidos, tenemos Inglaterra, tenemos muchos pueblos que están muy armados para la guerra, para pelearse entre ellos, para destruir a otras naciones y todo, pero vino una pestilencia, una enfermedad y no las saben sobrellevar. Esta enfermedad está matando a mucha gente, este virus está matando a mucha gente, están muchas personas infectadas a tal punto que hemos llegado a una cuarentena a nivel mundial. Estamos en cuarentena y bueno, a pesar de todo eso la palabra no se debe apagar. Dice el Salmo 119 que tu palabra es lumbrera a mi caminar. Esta palabra debe estar en todo momento, en nuestras casas, debe estar alumbrando nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, de cada cristiano y aún no cristiano, el que en este momento pueda estar escuchando este video, que le sea bendición y sea la palabra alumbrando su corazón para entender a la verdad y hacer la voluntad de Dios. Es necesario poder ver que si nosotros vemos, Dios de Sodoma y de Gomorra salvó a Lot y a su familia. Si nosotros vemos, Lot aguantaba, soportaba todas esas cosas que veía, todas las injusticias que le hacían, y llegó un punto en el que llegó la ira de Dios, la venganza de Dios, la justicia de Dios, porque la justicia divina es diferente a la justicia que nosotros podemos ver. Nuestra justicia capaz que nos dan años estando preso, nos cobran una multa, pero esta justicia de Dios es una justicia espiritual, y es muy importante saber que la justicia de Dios es cielo o infierno. No hay otro lugar donde podamos ir. Si nosotros leemos el Salmo 7:11, dice la palabra de Dios, Dios está airado contra el impío todos los días. Y es así. El impío no quiere entender la palabra de Dios, a pesar de que hay mucha gente que predica la palabra de Dios, que lleva la palabra de Dios por las calles, por las casas, en los templos. El impío no quiere entender, el impío quiere seguir como está. El impío no quiere cambiar su conducta, su manera su manejo. El impío no quiere cambiar, el impío quiere seguir como es. Y la palabra de Dios dice que Dios está enojado con el impío. Y aún en este momento podemos ver la ira de Dios. Hay muchos que me van a tratar de loco quizá, o de falta de misericordia, pero es necesario hablar la verdad. Y la verdad muchas veces es dura, la palabra de Dios muchas veces es dura. Aún a Jesús le dijeron que era palabra dura la que él hablaba. Era como que no se podía soportar la palabra, le decían a Jesús. Y bueno, en este momento yo creo que quizá van a haber muchos que se van a enojar por la palabra
o van a decir qué clase de Dios tiene esta persona, pero el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios eterno, es así, es amor, pero también es fuego consumidor, es amor y también es justicia. También en nuestro Dios tiene misericordia. También nuestro Dios dice que venga todas las injusticias. Dice que Dios no va a tomar al justo por injusto, ni va a llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Entonces, nosotros podemos, por la palabra de Dios, ver que todo se está cumpliendo. La venida de nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento puede ocurrir, pero hay que estar preparado para eso. Si nosotros vemos, Nicodemo se le aparecía de noche a Jesús para hablarle y él le preguntaba y le decía: Rabí, ¿qué haré para ser salvo? Y Jesús le respondía: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntaba: ¿cómo es nacer de nuevo? ¿Entraré de nuevo al vientre de mi madre y naceré de nuevo? Y Jesús le dijo: no, Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nosotros podemos ver por la palabra que el agua es el bautismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo en las aguas, el sumergir el cuerpo entero bajo las aguas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, como dice su palabra. Y el nacer del Espíritu es ser lleno del Espíritu Santo, es el bautismo que vino después en el día de Pentecostés. Dice que unos y otros hablan diferentes lenguas. Entonces es necesario que nosotros recibamos el Espíritu Santo y que estemos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros vemos, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y el día de Pentecostés, el primero que predica en Hechos 2:38 fue Pedro, que dice: varones israelitas, arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro con esas palabras sellaba cómo debía ser la salvación, sellaba lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le dijo nacer del agua y del Espíritu. Y dice que en Hechos, en todos los bautismos que hubieron en Hechos, fueron todos los bautismos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, para perdón de los pecados. Aún el eunuco que iba de camino fue bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces nosotros en esta hora es donde más necesitamos tener nuestra copa rebosando y ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros leemos Isaías 34:2, dice: porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y los entregará al matadero. Es necesario saber que todas esas cosas no le van a pasar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a ser guardado de todas estas cosas. Por eso estoy seguro de que en cualquier momento puede ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo, como Jesús en ese momento lo dijo, no sé el día ni la hora, pero por las señales que se ven y que la palabra de Dios dice que son principios de dolores, puedo estar seguro de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y la iglesia lo espera. Si nosotros vemos, yo tengo una teoría que la tierra, si en este momento está en pie y Dios no castiga a la tierra del todo, es porque todavía la iglesia está aquí, porque todavía la iglesia es la que sostiene a la tierra. Y como dice el predicador en Eclesiastés, que todo es vanidad. La gente por ahí se prepara para vivir acá en la tierra, para estar en la tierra, para tener una casa, un auto, una profesión, y no está mal, pero descuida lo otro, que es la parte espiritual. Y nosotros vamos a poder ver y podemos ver que cuando uno se muere no se lleva nada. Así como vino desnudo, así también se va. Entonces, la palabra, como nos dice en Eclesiastés, todo es vanidad, vanidad de vanidades. Es necesario prepararse espiritualmente, prepararse no tan solo para esta vida, sino también para la muerte, para tener una vida digna, para que en el momento de que muramos, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo, podamos estar tranquilos de que nuestra alma va a ser salva por toda la eternidad, de que vamos a irnos con el Señor Jesucristo.
Nosotros vemos en Zacarías 1:15, dice, y estoy muy airado contra todas las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. De muchas maneras Dios nos ha venido hablando por todo este tiempo, por medio de sus siervos, por medio de sus ministros, por medio de profecías, de sus profetas, por medio de las señales en el cielo, por medio de todas las cosas que van pasando. Y sin embargo no le hicimos caso a nuestro Dios, no hicimos caso a Dios y se agravó el mal. Y podemos saber y entender por medio de la palabra que todo lo que pasa no pasa si no es por la voluntad de Dios. Aun cuando Job pasó por la prueba, si nosotros vemos Job pasó por esa prueba de que perdió todo, nosotros podemos ver que fue voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios que Job pase por esa prueba. Entonces, así también la iglesia está pasando por una prueba, por tribulaciones, por momentos difíciles, en el cual, bueno, nos han prohibido ir a la iglesia, al templo nos han prohibido ir, pero la iglesia somos nosotros y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo debe estar en salud, debe estar bien, debemos cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra familia. Todos los padres de familia que conocen la palabra de Dios deben predicarle a sus familias, deben recordarle los días de nuestro Dios. Debemos ser sacerdotes en nuestra casa, debemos llevar la palabra a nuestros hijos y por medio de los medios digitales, de YouTube o de Skype, hay muchos medios en los cuales nosotros podemos compartir la palabra, que se encienda esa llama. Como dice en Salmo 119, tu palabra es lumbrera a mi caminar, y si lo es a mi caminar, también es al caminar de todo. Dice la palabra de Dios en Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces la palabra es para todo lo que respira. Todos nosotros podemos recibir la palabra gratuitamente, nadie nos cobra la palabra y podemos hacer caso. Si nosotros vemos, Dios no nos pide mucho, nos pide que seamos buenas personas morales, que llevemos una conducta cristiana, que vivamos como Cristo vivió, que venzamos el pecado, que venzamos al mundo. Y bueno, todo eso nos va a traer, todo eso es obediencia y nos va a traer bendición. Así que en esta hora, hermanos, me gustaría poder orar a nuestro Dios, poder compartir esto y que sea Dios moviéndose en cada familia, en cada hogar, en esta hora y en mi familia en especial y en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Luján de Cuyo, la iglesia de Guaymallén, todas las iglesias donde se predica la palabra de Dios, donde se predica el nombre de Jesucristo, que es el nombre que salva y que perdona pecados, y aún al mundo, a las personas que en este tiempo están en vida y que pueden oír, que es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la oración, es un llamado que está haciendo nuestro Dios en esta hora. Así que bueno, me gustaría orar y bueno, que sea de bendición este mensaje para cada uno de nosotros. Así que en esta hora vamos a orar. Amado Dios de los cielos, en esta hora te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud, Señor, por tu misericordia, Señor. Te agradecemos porque tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que se manifiesta, un Dios que guarda a su pueblo, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta hora. Te pedimos que bendigas, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Que no caiga en saco roto, Señor. Que todo aquel que pueda oírla, Señor, todo aquel que pueda oírla, Señor, que le sea de bendición, Señor. Aleluya, Señor. Perdona a aquel que se pueda burlar de tu palabra, Señor. Llévalo a la reflexión, Señor. Estos son momentos cruciales, Señor. Momentos, Señor, en los que se muestra tu misericordia aún, Señor. Porque vivimos por gracia, Señor.
Estamos en la gracia, Señor. Todavía no ha sido tu venida, Señor, pero pronto será, Señor. Y esperamos en tu venida, Señor. En el día, Señor, que tú arrebatarás a tu iglesia, Señor. Porque estos principios de dolores, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Tu palabra, Señor, está encendida en esta hora, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, santo y poderoso Rey. Bendice, Señor. Bendice, Señor. Sana, Señor, a toda aquella persona, Señor, que esté en esta hora con ese virus, Señor. Porque el único que tiene corona eres tú, Señor. Aleluya. La corona la tienes tú, Señor. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Tú eres el alfa y el omega, Señor. El principio y el fin, Señor. El primero y el último, Señor. Oh, aleluya. El que vivió, murió y resucitó, Señor. Y ahora vives por los siglos de los siglos, Señor. Aquel que venció el mundo, Señor. Aquel que venció el pecado, Señor. Ten misericordia, Dios, de este mundo. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Prepara tu iglesia, Dios. Prepara a cada uno de los que buscamos tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos a vencer esta pandemia, Señor. Oh, aleluya, Señor. Oh, en tu nombre, Jesús, en esta hora reprendo toda enfermedad, Señor. Ninguna pestilencia tocará a mi familia, Señor. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre en esta hora, Señor. Reprendo en tu nombre todo principado, Señor, y toda potestad y toda hueste de maldad, Señor. Sé tú moviéndote en el nombre de Jesús, Señor. Oh, aleluya, Dios santo, Dios poderoso, Jesús amado. Muévete en esta hora en las vidas, en los corazones, Señor. Muévete, Dios. Muévete sobre tu iglesia, Señor, que no es un templo, Señor, porque la iglesia de Cristo somos nosotros, Señor. En esta hora muévete, Dios, y sea de bendición. Con tu palabra, Señor, toca las vidas. Con tu palabra toca los corazones, Señor. Lleva el arrepentimiento, Señor, a las personas. Oh, bendice, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor, en esta hora. A mis hermanos carnales, Señor, y a mis hermanos espirituales, Señor, bendícelo en esta hora. Bendice a Argentina, Señor, en esta hora, Señor. Que no avance la enfermedad, Señor. Aleluya, Señor. Bendice, Dios, a cada nación que está pasando en esta hora por la prueba, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Lleva al impío, Señor. Señor, llévalo al arrepentimiento, Dios. Lleva al arrepentimiento al impío, Señor. Que tu palabra toque su corazón, Dios. Que tu palabra toque su mente, Señor. Que tu palabra toque su espíritu, Señor, en esta hora. Y sea de bendición, Señor, tu palabra a sus vidas, Señor. Oh, aleluya, Señor. Tu Espíritu Santo se mueva sobre las vidas, Señor. Tu Espíritu Santo se mueva sobre los corazones, Señor. Bendice, Señor. Bendice a los que están predicando en esta hora, Señor. Y todo aquel que tenga talento de prédica, Señor, lo esté usando en esta hora, Señor. Y se ocupe en los medios digitales para llevar tu palabra, Señor. Y todo aquel que tenga el talento de la oración, Señor, esté orando, Señor. Y todo aquel que tenga el talento de la profecía esté profetizando, Señor. Y todo aquel que tenga el talento de la alabanza, Señor, te esté alabando en esta hora, Señor. Aleluya. Sean los talentos, Señor, brillando en esta hora tan difícil, Señor. Oh, bendito Señor, bendice a mi pastor, Señor. Bendice a los diáconos y a los ministros de nuestra iglesia. Bendice a los obreros, Señor. Bendice a cada familia en esta hora, Señor. Oh, aleluya, Señor. Bendice a la iglesia pentecostal del nombre de Jesús a nivel mundial, Señor. No nos falta alimento, Señor, a ninguna persona, Señor, que respira en esta hora, Señor. Sé tú sanando, Señor. Y la oración del justo que es eficaz, Señor. Sé tú escuchándola, Señor. En tu ira, acuérdate de tu misericordia, oh Dios amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendice tu iglesia, Dios. Bendice, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús.